Sí, tienes ruido, cariño. Señora. Tienes ruido, cariño. ¿Tienes audífonos? No. No, pero aquí como estoy solita escucho bien. ¿Los tienes abiertos en dos partes? Sí, sí, por sí. Suena mucho ruido. Ah, no, solamente lo tengo abierto en este computador. Listo, Caro, cuando quieras puedes empezar. Ah, listo. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Carolina Sánchez Cabrera, soy residente de pediatría tercer año. El día de hoy les voy a hablar de síndrome de dificultad respiratoria aguda en pediatría y mi tutor para este tema fue el doctor Pablo Vázquez. Entonces, en cuanto pues a la definición del síndrome de dificultad respiratoria aguda en pediatría, fue inicialmente definido en 1967 por el señor que vemos en la imagen, que es Ausbaut, en 1967. Él hizo una serie de casos en el cual incluyó 12 pacientes. De esos pacientes, un paciente fue pediátrico y se dio cuenta que todos estos pacientes tenían un patrón similar de dificultad respiratoria que simulaba una enfermedad de membrana hialina. Todos estos pacientes presentaban disnea grave, taquipnea, cianosis refractaria a la oxigenoterapia, pérdida de la distensibilidad pulmonar y evidencia en la radiografía de tórax de infiltración alveolar difusa, que lo sugerían como síntomas de hipoxemia aguda en los niños. Todos estos pacientes eran sanos previamente, ningún paciente tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria y todos estos síntomas eran desencadenados por varias etiologías. Estos pacientes, 7 presentaron etiología de trauma, 4 presentaron infección viral y 1 presentó pancreatitis. Ya posteriormente, en 1994, hicieron una conferencia de consenso y se reunió la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Europea de Medicina Intensiva y crearon una nueva definición para lo que se llama el SDRA. Ellos tenían en cuenta que fuera agudo, pero no definieron cuánto era agudo y que tuviera una PAFI, una presión arterial de oxígeno sobre la FiO2 menor de 200 milímetros de mercurio. Y también incluyeron un término que se llama ALI, que es la lesión pulmonar aguda, y lo definieron como una PAFI por debajo de 300 milímetros de mercurio, independientemente del valor que tuviéramos de la presión positiva al final de la expiración o PEP. Ya posteriormente, estas mismas personas de la conferencia americana y europea se volvieron a reunir en el 2012 y lo que hicieron fue actualizar estos criterios anteriores y los denominaron los criterios diagnósticos de Berlín. En estos nuevos criterios, ellos eliminaron la definición de ALI o lesión pulmonar aguda e incluyeron un score de gravedad para definir el SRA en leve, moderado y grave. Entre los criterios diagnósticos, entonces ellos incluyeron el tiempo, que debía ser agudo, aquí sí lo definieron, era que tuvieran un inicio dentro de los 7 días posteriores a una agresión clínica conocida o síntomas respiratorios nuevos o que empeoraron. El origen del SRA debía ser una insuficiencia respiratoria o un edema pulmonar no cardiogénico, es decir, que no fuera explicado por la función cardíaca o por la sobrecarga de volumen. Si el paciente no tenía ningún factor de riesgo para tener un edema hidrostático, ellos sugerían tomar un ecocardiograma. Dentro de las imágenes, entonces el criterio era que en la radiografía de tórax o en un TAC de tórax pudiéramos ver opacidades bilaterales compatibles con edema pulmonar. Ellos definían que eran compatibles con edema pulmonar porque no se veía ni nódulos, ni derrame o atelectasias. Y dentro de la definición de oxigenación, entonces ellos lo definían con la PAFI, como ya dijimos, presión arterial de oxígeno sobre FiO2, que estuviera menor de 300 milímetros de mercurio, con al menos 5 centímetros de agua de PEP o de CPAP, y lo definieron en leve, moderado y grave. Entonces, leve era que estuviera la PAFI entre 201 a 300, moderado entre 101 a 200 y la grave menor de 100 milímetros de mercurio. Y también dijeron que era importante hacer un factor de corrección siempre que estuviéramos a una altitud por encima de 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en Bogotá, teniendo en cuenta la presión barométrica, entonces dividimos 560, la presión barométrica en Bogotá, sobre la presión barométrica a nivel del mar, que es 560. Eso nos da un factor de corrección de 0.736 y eso nos va a variar cuando hagamos la clasificación de SRA leve, moderado y grave.
Y ya posteriormente, para el 2015, ya se crearon los criterios diagnósticos para hablar de SRA en pediatría o PARS, y lo hizo la conferencia pediátrica que se llama el PALIC. El PALIC lo que hizo fue crear unos nuevos criterios para los niños, porque los criterios de Berlín y los de 1994 se usaban más para adultos y tenían ciertas limitaciones para poder aplicarlos en la edad pediátrica. Una de estas limitaciones es que siempre usaban PAFI, entonces siempre tenían que tomar gases arteriales, mientras pues que en los niños tratamos de no invadirlos y usar pulsioximetría. Entonces la primera fue eso, que no usaron pulsioximetría. Lo segundo es que en los niños va a haber más variabilidad en las medidas del ventilador, y en esos criterios de Berlín no incluían presiones del ventilador. Entonces, para esto, estos criterios de PALIC incluyeron el índice de oxigenación o el índice de saturación de oxígeno, en caso pues que no tuviéramos como tal la presión arterial de oxígeno. Entonces, el índice de oxigenación es la FiO2 por la presión media de la vía aérea sobre la presión arterial de oxígeno por 100, y el índice de saturación de oxígeno es la FiO2 por la presión media de la vía aérea sobre la saturación de oxígeno por 100. Otra de las causas importantes para crear estos criterios en pediatría eran las diferencias que había entre los adultos y los niños en cuanto a factores de riesgo, etiología, fisiopatología y los resultados que se habían encontrado en la epidemiología entre los niños y los adultos. Entonces, estos criterios diagnósticos para los niños incluían, entonces, en la edad, el PALIC lo que hizo fue excluir todas las causas de hipoxemia perinatal, como displasia broncopulmonar, aspiración de meconio, neumonía en útero, hernia diafragmática o sepsis perinatal. Igual que en los criterios anteriores, debía haber síntomas de hipoxemia y también cambios radiográficos dentro de los 7 días de una lesión clínica conocida. La diferencia con los criterios de Berlín o los criterios de adulto era que en la radiografía de tórax, en PALIC, no necesitábamos tener infiltrados bilaterales, sino solamente un nuevo infiltrado consistente con enfermedad parenquimatosa para ya hacer un criterio diagnóstico. Y al igual que en los anteriores, el origen del edema era no presentar falla cardíaca o sobrecarga hídrica. Dentro de los criterios de oxigenación, lo que hemos dicho, ellos utilizan índice de oxigenación o índice de saturación de oxígeno si el niño está con ventilación mecánica invasiva, y cuando está en ventilación mecánica no invasiva, lo que se usa es PAFI, y si no tenemos, pues usamos la SAFI. Entonces, en cuanto a ventilación mecánica invasiva, hablamos de un SRA leve, cuando tiene un índice de oxigenación entre 4 y 8, o un índice de saturación de oxígeno entre 5 y 7.5, moderado de 8 a 16 el índice de oxigenación, y el de saturación de oxígeno de 7.5 a 12.3, y ya cuando tenemos un SRA grave, tiene que tener un índice de oxigenación mayor a 16, o un índice de saturación de oxígeno mayor de 12.3. Cuando el paciente está con ventilación mecánica no invasiva, ellos no clasifican la gravedad del PARS, o sea, no dicen si es leve, moderado o grave, simplemente dicen que el niño tiene un SRA si tiene una PAFI por debajo de 300 milímetros de mercurio, o pues si no tenemos gases, utilizamos una SAFI que esté por debajo de 264, y siempre con un CPAP o una PEP mínima de 5 centímetros de agua. También en estos diagnósticos del PALIC 2015, ellos tuvieron unas circunstancias especiales, que eran los niños con disfunción ventricular izquierda, que ya de por sí tenían hipoxemia. Para tener un SRA debían cumplir todos los criterios de PARS que dijimos, y que la hipoxemia fuera aguda y las imágenes del tórax cambiaran y no pudieran explicarse por su insuficiencia cardíaca aguda del ventrículo izquierdo o por una sobrecarga hídrica. En los niños con cardiopatía cianosante, entonces también debían cumplir todos los criterios de PARS y tenían que tener además un deterioro de la oxigenación no explicado por su enfermedad cardíaca subyacente. Y en aquellos niños con enfermedad pulmonar crónica preexistente, lo mismo, criterios PARS, más que tuvieron un deterioro agudo de su línea de base y que cumplieran todos los criterios de oxigenación que vimos anteriormente. Estos pacientes, como ya tienen una enfermedad que los va a conllevar a la hipoxemia, entonces no recomendaban estratificarlos ni por índice de oxigenación ni por índice de saturación de oxígeno. Además, pues en estos criterios diagnósticos de pediatría no incluían medidas para espacio muerto, tampoco incluían medir la distensibilidad. Ellos tenían unas metas de saturación que fuera necesario titularlas para que el niño saturara entre 88 y 97%, y también no solamente definían
que era tener un niño con SRA, sino también que era tener un niño con riesgo de SRA, esto con el fin de determinar la epidemiología de la progresión de la enfermedad y las posibles vías para la prevención de que el niño pues llegara como tal a presentar un SRA. Entonces acá tenemos el resumen de lo que dijimos, los criterios diagnósticos para los niños de PALIC 2015, lo que habíamos dicho, la edad, entonces excluimos todo lo perinatal, el tiempo que esté dentro de los 7 días, el origen del edema que sea no cardiogénico, que tenga aparición de infiltrados nuevos en la radiografía de tórax, la oxigenación que vimos, si es ventilación mecánica no invasiva, no lo clasificamos por gravedad, entonces tenemos en cuenta PAFI o SAFI. Si el niño está con ventilación mecánica invasiva, usamos índice de oxigenación o índice de saturación de oxígeno y lo clasificamos de moderado y severo y las situaciones especiales que acabamos de nombrar. Y también definen los niños que tienen riesgo de llegar a un SRA, va a ser igual edad, tiempo, origen del edema, radiografía de tórax, lo que cambia es el criterio de oxigenación. Entonces, si el niño está con una ventilación mecánica no invasiva, si está con máscara nasal, CPAP o BiPAP, y está usando una FIO2 por encima del 40% para llegar a las metas de saturación entre 88 y 97%, decimos que es un niño que tiene riesgo de llegar a un SRA. Si el niño tiene máscara facial, cánula nasal o de alto flujo, y también necesita lo que vemos acá según la edad, por ejemplo, si es menor de 1 año, 2 litros por minuto, para llegar a esas metas de saturación, también decimos que está en riesgo de SRA. Y los niños con ventilación mecánica invasiva es aquellos que tienen un índice de oxigenación por encima de 4 o un índice de saturación de oxígeno por encima de 5 para también poder llegar a estas metas de saturación de oxígeno. En cuanto a la epidemiología, entonces la epidemiología se basó en un estudio importante que hicieron en el 2019, que es el estudio de Pardi, que es un estudio internacional observacional que quería mirar la epidemiología del SRA en pediatría. Este estudio se realizó en 145 unidades de cuidado intensivo pediátrico en 27 países, se admitieron 23.280 pacientes, de los cuales 12.242 requirieron ventilación mecánica, y lo que se hizo en este estudio fue que todos los pacientes que ingresaran en el estudio se midieron en 5 días consecutivos durante aproximadamente 10 semanas, desde el 9 de mayo del 2016 al 16 de junio del 2017. Los pacientes que tenían nuevo diagnóstico de SRA fueron 708 pacientes pues, de los incluidos, y se evaluó la mortalidad hasta la alta hospitalaria o a los 90 días, lo que pasara primero de cualquiera de las dos cosas. En este estudio se dieron cuenta que la mayoría de los niños eran menores de 5 años y, como hemos visto también en definiciones previas, más del 40% de los niños eran previamente sanos. La incidencia de SRA de ingreso a UCI fue de 3.2%, significativa, y de ventilación mecánica fue del 6.1%. Se dieron cuenta que había mayor incidencia en países de altos ingresos cuando lo comparaban con países de medianos ingresos, y cuando compararon la epidemiología, según los criterios PALIC 2015 y los criterios de Berlín, se dieron cuenta que más de 40% más de los niños presentaban SRA cuando se hacían, catalogaban con los criterios de PALIC 2015. También se dieron cuenta que era más frecuente tener SRA en niños en comparado con las niñas. En cuanto a la mortalidad, ellos tuvieron una mortalidad global del 17.1% cuando lo clasificaban leve, moderado o severo, pero aumentaba notablemente cuando tenían un PARS grave, y aumentaba esta mortalidad hasta el 33%. La mayoría de los niños que tenían aumento de la mortalidad iban a tener alguna comorbilidad asociada. Se dieron cuenta que el 63% de esos niños tenían comorbilidades asociadas, y las significativas que aumentaban la mortalidad eran el cáncer en un 50.9% de mortalidad, tener inmunosupresión, haberle tomado gases arteriales en el niño porque lo catalogaban que tenía un PARS grave y por eso llevamos a toma de gases arteriales, que tuviera un índice de predicción de pediatría mortalidad que lo hubieran usado, también aumentaba la mortalidad, usar vasoactivos durante el diagnóstico de SARS o estar usando vasoactivos al tercer día de estar con SRA, también aumentaba la mortalidad en estos pacientes. En cuanto a los factores de riesgo o las causas que nos van a llevar a tener un SRA, las dos que tuvieron significancia estadística en pediatría fue la neumonía,
con una mortalidad del 11.7% y la sepsis con una mortalidad del 30.1%. También los países que tenían alto income, ingresos tenían también una menor mortalidad del 14.7% cuando se comparaban con países de bajos ingresos. En cuanto a las causas, entonces, como dijimos, el SRA va a ser causado por varias causas. Las más frecuentes en pediatría tenemos la neumonía bacteriana o viral, pero pues en parte va a ser más frecuente la viral. Otras causas frecuentes son la sepsis no pulmonar, entonces que tenga sepsis peritoneal, del tracto urinario, de tejidos blandos y de piel, aspiración de contenido gástrico, oral y esofágico. Y otra de las causas es que tenga trauma, que puede ser por heridas contundentes, penetrantes o también por quemaduras. Dentro de las causas menos frecuentes que nos van a llevar a un SRA, tenemos una pancreatitis aguda, la transfusión de plasma fresco congelado, glóbulos rojos o plaquetas, que nos va a llevar también a lo que denominamos TRALI, que es la lesión pulmonar aguda asociada a estas transfusiones, intoxicaciones por medicamentos, ahogamiento, shock hemorrágico o lesión por reperfusión, y también las quemaduras por inhalación como tal de humo. En cuanto pues a la fisiopatología, entonces pues primero entender qué es normal. Entonces pues acá tenemos la imagen de un alvéolo. Sí. Entonces pues acá podemos ver todo el alvéolo y todo el capilar, y esto pues lo que tenemos acá va a ser la estructura alveolo-capilar. Esta estructura pues va a ser importante para que haya un adecuado intercambio gaseoso, para que pueda haber un paso del oxígeno del alvéolo al capilar y podemos pues tener el oxígeno disponible para la perfusión de los tejidos, y al revés, para que haya una extracción de CO2 que pase del capilar al alvéolo y pueda excretarse ese CO2. Para que esta estructura alveolo-capilar esté indemne o pues permanezca intacta, vamos a necesitar que tengamos todo este endotelio alveolar conservado, todo el epitelio, el epitelio del capilar conservado y la membrana basal. En el endotelio alveolar, como podemos ver acá, vamos a tener los neumocitos tipo 1, que son los encargados de ese intercambio gaseoso, los neumocitos tipo 2, que nos van a producir el surfactante pulmonar, importante para disminuir esa tensión superficial, para poder pues tener una distensibilidad conservada en estos pacientes. Y también tenemos que ambas células, tanto neumocitos tipo 1 como neumocitos tipo 2, van a tener unos canales iónicos que nos van a permitir, cuando tengamos pues un aumento de líquido intersticial, poder hacer un movimiento tanto de agua como de iones para que todo este espacio aéreo permanezca seco. Además, vamos a tener las uniones, entonces vamos a tener unas uniones estrechas y unas uniones adherentes, que lo que nos van a permitir estas uniones, que van a estar entre célula y célula, es que permanezca intacta como tal toda esa barrera del epitelio, del endotelio alveolar, y vamos a tener entonces de las uniones estrechas, vamos a tener las claudinas y las ocludinas, y estas claudinas y ocludinas por medio de las zonas ócludes se van a anclar a todos estos, a toda esta actina. Y dentro de las uniones adherentes vamos a tener la alfa-catenina, la beta-catenina, la catenina P120, que por medio de la B-caderina también se van a poder unir a como tal a la actina. Vamos a tener pues también las células responsables de esa defensa del anfitrión, que van a ser los macrófagos alveolares que vemos acá, y también vamos a tener polimorfonucleares que van a estar alojados en el capilar, y ante cualquier lesión que llegue al pulmón, estos van a viajar rápidamente hacia el alvéolo pues para poder generar una respuesta inmunológica. Ya aquí lo que vemos en toda la fisiopatología del SRA, entonces, como hemos dicho, las causas que pueden ser, entonces, por ejemplo, una neumonía, entonces bacterias, virus, también hongos, algún trauma, contenidos gástricos, pancreatitis, todas las que dijimos, todo eso pues me va a llevar a una lesión pulmonar, y esa lesión pulmonar va a ser detectada por los Toll-like receptor, que me van a detectar todos esos patrones moleculares asociados a patógenos, bacterias, virus o hongos, que por medio de la vía del factor capa nuclear beta
van a activar esos macrófagos alveolares y también se ha visto que activan todos los neumocitos tipo 2 para ya generarme como tal una respuesta inmunológica. Entonces se van a activar o se van a liberar todas esas citoquinas proinflamatorias, como tenemos la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, la interleuquina 8, y todas esas interleuquinas lo que van a hacer es llamar a más células para reclutar más células para toda esa defensa del huésped. Entonces van a llamar a los monocitos, a los neutrófilos, y lo que van a hacer estos neutrófilos es liberar unas sustancias tóxicas que lo que me van a generar es un daño alveolar. Van a liberar pues el leucotrieno B4, especies reactivas de oxígeno, metaloproteinasas, trampas de neutrófilos, histona y elastasa de neutrófilos, que lo que me van a causar es daño de toda esa membrana basal que vimos que era importante para el intercambio gaseoso. Van a inactivar también el surfactante pulmonar, me van a causar apoptosis tanto de los neumocitos tipo 1 como de los neumocitos tipo 2, y pues todo esto pues va a causar más daño como tal pues del pulmón. Además va a haber también daño de todo lo que es el epitelio capilar. Cuando tenemos daño pues de ese epitelio capilar, se va a liberar el factor tisular y se me va a activar toda la cascada de la coagulación, que me va a crear una coagulación intravascular, va a haber aumento de la agregación plaquetaria cuando se libera el factor de von Willebrand, y también va a haber un aumento pues de microtrombos. Todo eso, todo ese daño pulmonar va a generar que haya un aumento de la permeabilidad capilar y que haya un edema rico en proteínas. A su vez, ese edema rico en proteína me va a inactivar todos estos canales iónicos que dijimos que eran importantes para poder hacer un adecuado paso tanto de iones como de agua, y eso pues va a perpetuar como tal pues el edema pulmonar. ¿Qué nos va a causar? Entonces ya dijimos que va a haber una acumulación alveolar por ese edema rico en proteínas, va a haber una disminución de esa superficie alveolar para el intercambio gaseoso, entonces no vamos a poder excretar CO2 y no va a haber paso de oxígeno al capilar. Todo eso pues va a llevar que el paciente, pues como tiene un CO2 acumulado, empiece a hiperventilar, aumente su volumen minuto, y como pues no le está llegando oxígeno al capilar, el paciente va a presentar hipoxemia arterial e hipocapnia. Todo eso pues me va a llevar a un aumento del espacio muerto, pues porque no hay un adecuado intercambio gaseoso, y como vimos también en la fisiopatología, va a haber una inactivación del todo el surfactante pulmonar, que me aumenta la tensión superficial, y por eso en estos pacientes va a haber una disminución de la distensibilidad pulmonar. Todo esto pues me va a llevar como tal a una falla pulmonar en el paciente. Acá podemos ver posteriormente que pasa todo eso, el pulmón va a tener una fase proliferativa y una fase fibrótica. Entonces lo primero que trata de hacer el pulmón para limitar ese daño pulmonar es aumentar la proliferación y diferenciación de todos los neumocitos tipo 2 a neumocitos tipo 1, para que estas neumocitos tipo 1, que son las células encargadas del intercambio gaseoso, puedan seguir funcionando. Va a haber también fagocitosis de todos los neutrófilos que estaban pues en apoptosis. Va a haber restablecimiento de esas uniones estrechas y esas uniones adherentes que dijimos que eran importantes para toda esta barrera de función epitelial. Va a haber también una proliferación transitoria de todos los fibroblastos para que haya más formación como tal pues de matriz. Va también a haber ya como tal una restauración de todas las células del endotelio capilar. Va a haber reexpresión de todos esos canales importantes iónicos, y también va a haber expresión de acuoporinas para que haya una adecuada reabsorción de todo ese edema pulmonar, y también va a haber drenaje también de ese edema intersticial por medio pues del sistema linfático. Ya cuando no hay nada que hacer y ya estamos en una fase fibrótica, entonces va a haber un daño ya extenso de toda esa membrana basal y no va a poder repitelizarse. Esa membrana basal se va a simular desnuda como una membrana hialina, y por eso al principio se hablaba de que parecía una membrana hialina. Va a haber mayor depósito de matriz extracelular, y ya va a haber pues como tal mayor fibrosis con obliteración de los microcapilares. En cuanto pues al diagnóstico del SRA, entonces lo que dijimos, pues en pediatría vamos a usar los criterios diagnósticos del PALIC 2015, siempre importante pues hacer una adecuada historia clínica, preguntándole al paciente si tiene alguna comorbilidad, porque pues algunas comorbilidades nos aumentan la mortalidad de SRA. También preguntar cuál podría ser, con una historia clínica dirigida, poder pensar cuál puede ser la causa del SRA, si el paciente ha tenido un trauma, si el paciente tiene una pancreatitis, y pues hacer un adecuado examen físico
buscando pues los signos y síntomas que presentan los pacientes con SRA. Entonces van a tener, como dijimos, tos, dificultad respiratoria, disminución en la saturación de oxígeno, cianosis, taquicardia y taquipnea. También es importante pues tomar lo que dijimos, la radiografía de tórax, que está dentro de los criterios diagnósticos, que tengan nuevos infiltrados inflamatorios relacionados con una enfermedad aguda pulmonar, otras pruebas diagnósticas, entonces siempre usar la pulsioximetría, si tiene un PARS grave, pues los gases arteriales importantes también para el diagnóstico. Lo que dijimos, siempre identificar el factor de riesgo clínico asociado, que ya dijimos que los más frecuentes van a ser los respiratorios, las neumonías, entonces en estos niños se benefician de panel viral y hemocultivos, o también pues los intraabdominales, preguntar si no ha tenido algún trauma o más abdominal que requiera pues unas imágenes abdominales. Dentro del diagnóstico también podríamos usar los biomarcadores, sin embargo no son ampliamente utilizados en la clínica, que lo que hacen es predecirnos el SRA. Se ha visto que el aumento del factor de von Willebrand, la angiopoyetina 2, que la angiopoyetina 2 lo que va a hacer es desestabilizar todas las uniones adherentes y estrechas, y la interleuquina 8, cuando están aumentadas, nos puede predecir pues que el niño vaya a tener un SRA. En cuanto pues al manejo, entonces lo más importante, como el SRA pues tiene una causa, siempre tratar la causa, mantener una adecuada oxigenación y ventilación y proteger los pulmones de una lesión adicional. Para proteger los pulmones, entonces hay que evitar la sobredistensión para prevenir el volutrauma y el barotrauma, minimizar ese cierre y apertura de los alveolos que nos va a generar una teletrauma y minimizar todos los efectos nocivos de los mediadores bioquímicos en el pulmón, que es lo que denominamos un biotrauma. Entonces, para evitar la sobredistensión, entonces tenemos un consenso pues de todo el manejo del SRA en pediatría. Ellos no tienen estudios controlados aleatorizados en pediatría para estas recomendaciones, sin embargo se basaron de varios estudios en adultos. Uno de ellos es el SRA Network, que lo que hicieron fue comparar bajos volúmenes pulmonares con altos volúmenes pulmonares. Ellos comparaban 6 cc por kilo y lo comparaban con 12 cc por kilo, con una presión meseta de 30 centímetros de agua. Se dieron cuenta que cuando usaban volúmenes pequeños de 6 cc por kilo, disminuía la mortalidad y había más días libres de ventilación mecánica en los adultos, por lo cual ellos recomendaban pues volúmenes bajos. ¿Qué recomienda PALIC? Entonces PALIC lo que recomienda es que si el paciente tiene una distensibilidad muy baja, poner volúmenes pequeños de 3 a 6 cc por kilo, pero cuando tenemos una distensibilidad moderada o casi preservada, podríamos usar volúmenes corrientes fisiológicos que son de 5 a 8 cc por kilo. No tienen recomendaciones en cuanto al modo de ventilación convencional, no recomiendan si controlado o asistido, y siempre recomiendan que la presión de meseta inspiratoria debe tener un límite de 28 centímetros de agua. Solamente la podemos aumentar hasta 32 centímetros de agua en caso de que el paciente tenga otra causa de SRA, como una causa abdominal que le esté causando una baja distensibilidad torácica. En cuanto pues al reclutamiento pulmonar, para evitar como tal la teletrauma, ellos recomiendan que se debe utilizar PEP o presión positiva al final de la expiración en pacientes que tengan problemas de oxigenación con SRA. Ellos recomiendan un PEP de 10 a 15 milímetros de mercurio, siempre titulando a la respuesta hemodinámica del paciente y los niveles de oxigenación. Que recomiendan ir aumentando el PEP por steps, por pasos de 2 en 2 y no de manera sostenida. Ya cuando tenemos como tal un par severo, ellos recomiendan, podemos poner el PEP hasta 15 milímetros de mercurio. Y ya cuando empecemos a ver que el paciente ya llegó como tal a su extensibilidad, ya podríamos empezar a bajar como tal los niveles de PEP. Como vemos acá, bueno, es importante que en estas medidas de reclutamiento pulmonar, cuando estemos poniendo el PEP, lo que hemos dicho, siempre una presión meseta máxima de 28 centímetros de agua, a no ser que tenga pues baja extensibilidad torácica, que puede ser hasta 32 centímetros de agua. Entonces, como vemos acá, vamos a tener una curva de presión, una curva de volumen. En la curva de presión podemos ver que la presión máxima que va a tener el paciente la vamos a llamar presión pico, y acá cuando el paciente hace una pausa inspiratoria, podríamos medir la presión meseta, que es la que dijimos que tiene que ser de 28 centímetros de agua, que también se denomina presión plateo, y esta presión va a ser la misma presión alveolar del paciente. En cuanto a la ventilación de alta frecuencia oscilatoria,
Entonces, se realizó pues un estudio en niños, un estudio controlado y autorizado. En el 2007 es un estudio turco en el cual se incluyeron 200 niños con SDRA y se dieron cuenta que la ventilación de alta frecuencia mejoró la oxigenación, sin embargo, sin diferencias en mortalidad, duración de la ventilación mecánica o de la estancia hospitalaria cuando comparaban esta terapia con la ventilación mecánica convencional. Entonces se dieron cuenta que podría usarse solamente, y así lo recomienda PALIC, como terapia de rescate para hipoxemia refractaria si el niño no mejoró con ninguna de las medidas protectoras que vimos anteriormente. Entonces, la recomendación es usarlo en pacientes con SDRA moderado o SDRA severo, que tengamos que ponerles una presión meseta por encima de 28 centímetros de agua. En cuanto a para disminuir el biotrauma, entonces vamos a hablar de la hipoxemia y hipercapnia permisiva. Entonces la idea de estas estrategias es minimizar toda la toxicidad que nos va a dar todo el soporte ventilatorio. Entonces ellos hablan de hipoxemia permisiva para un PARS leve que debe ser saturar entre 92% y 97% cuando tenemos una PEP por debajo de 10 centímetros de agua, y una hipoxemia permisiva para un PARS grave para metas de oxigenación entre el 88 y el 92%, con un PEP por encima de 10 centímetros de agua. Y la hipercapnia permisiva, ellos dicen que lo podemos usar para SDRA moderado o severo, teniendo un pH por encima de 7.15. También hablan que pues no se recomienda el uso de bicarbonato en estos pacientes, y que si tenemos pacientes que están con mucha inestabilidad hemodinámica o que tienen una falla del ventrículo derecho severa, o tienen aumento de la tienen hipertensión endocraniana, la hipercapnia permisiva pues en estos pacientes no se debería implementar. En cuanto pues a la posición prono, entonces también se han hecho varios estudios en pediatría. Hay un estudio que es un estudio controlado y autorizado del 2005 de la revista JAMA, que compara la posición supina más la posición prona en 102 niños con SDRA en 7 unidades de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, la intervención para posición prono, ellos lo que hicieron fue poner al paciente 20 horas en esta posición por 7 días y aleatorizadamente, pues el resto de niños, pues en posición supina. Cuando los compararon, no encontraron diferencias en la duración de la ventilación mecánica, vemos que pues no tiene intervalo de confianza significativo, y tampoco diferencias en la mortalidad. Por lo cual, pues PALIC sí dijo que esta estrategia es segura en pediatría, sin embargo, pues no tiene ni desenlaces en ventilación mecánica ni en mortalidad, entonces no lo recomiendan SDRA leve moderado, pero sí lo recomiendan SDRA severo, pero no por los estudios en pediatría, sino por varios estudios en adultos. En cuanto pues al manejo de líquidos, entonces ellos hablan de 2 estrategias. Una de las estrategias es hacer una reanimación hídrica importante para poder mantener un adecuado gasto cardíaco y tener una adecuada perfusión de todos los órganos extrapulmonares. Y la otra estrategia es que como tenemos un edema pulmonar, pues hacer una restricción hídrica. Entonces acá en pediatría hicieron varios estudios. Uno es el Flori-Erol del 2011, y ellos se dieron cuenta que si teníamos un balance hídrico positivo, aumentaban los días de ventilación mecánica y aumentaba la mortalidad. Y en otro estudio, que fue Valentin-Erol del 2012, también se dieron cuenta que aumentaba la mortalidad, y los días de ventilación mecánica cuando teníamos un balance hídrico positivo. Entonces, PALIC, ¿qué recomienda? Que siempre para la terapia hídrica inicial hay que mantener unos líquidos totales para mantener un adecuado volumen intravascular en estos pacientes, una adecuada perfusión de los órganos terminales y la administración óptima de oxígeno. Y una vez ya el paciente tenga un adecuado volumen intravascular, empezar a dirigir pues terapia hídrica por objetivos y prevenir el balance de líquidos positivo, porque esto aumenta días de ventilación mecánica y aumenta la mortalidad. En cuanto pues a la sedación, entonces también es una terapia importante para el SDRA. Se recomienda en PALIC que debe haber una cantidad mínima de sedación, y que toda esta cantidad mínima de sedación debe ser dirigida a los protocolos que estemos implementando en cada unidad de cuidados intensivos, con el fin de que el paciente tolere la ventilación mecánica para optimizar el suministro y consumo de oxígeno y el trabajo respiratorio, y se deben usar escalas de dolor, escalas de sedación y plan de destete de sedación individualizado, con el fin de que todo sea como un protocolo. Entonces, pues en este estudio, que es de la revista de JAMA 2015, también compararon
en una unidad de cuidados intensivos pediátrica un protocolo de sedación versus la sedación normal que le daban a los pacientes. ¿Cuál era el objetivo del estudio? Entonces, tener un protocolo de sedación dirigido por objetivos, implementado por enfermeras y demostrar que pudiera causar menos días de ventilación mecánica cuando se comparaba en pacientes con atención habitual, es decir, sedación sin ningún protocolo. Este fue un ensayo aleatorizado por grupos realizado en 31 unidades de cuidados intensivos pediátricos de Estados Unidos. Incluyeron 2.259 pacientes con una edad media de 4.7 años con ventilación mecánica por una insuficiencia respiratoria aguda. Los niños que fueron intervenidos por protocolos fueron en 17 UCIs, 1.225 niños entre el 2009 y el 2013, y la sedación sin protocolo se hizo en 14 unidades de cuidados intensivos pediátricos en 1.224 pacientes. ¿Cuáles fueron los resultados? Que la duración de la ventilación mecánica no tuvo ninguna evidencia significativa entre los dos grupos. En cuanto al grupo de la intervención, es decir, la sedación con protocolo, se dieron cuenta que había menos días de administración de opioides, menos exposición a sedantes y que estaban más despiertos e intranquilos durante un mayor porcentaje de días. Entonces, por eso se recomienda la sedación utilizando un protocolo. En cuanto al bloqueo neuromuscular, entonces no hay estudios controlados aleatorizados en pediatría. PALIC recomienda el bloqueo neuromuscular si la sedación por sí sola no es adecuada para poder acoplar adecuadamente al niño a una ventilación mecánica y lograr una adecuada oxigenación. Entonces debe ser mínima pero eficaz, con sedación siempre el bloqueo neuromuscular. En cuanto a la nutrición, también ellos implementan que debe ser protocolo dirigido a objetivos, siempre instalar la nutrición lo más rápido posible con el fin de hacer una adecuada recuperación del paciente, que tenga un adecuado crecimiento y cumplir todas las necesidades metabólicas del paciente, y siempre que el niño pueda tolerar la vía oral se recomienda siempre la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral. En cuanto a la transfusión, entonces ellos recomiendan que el niño, para poder transfundirlo, debe tener un adecuado suministro de oxígeno, excluyendo cardiopatía cianótica, hemorragia o hipoxemia grave. El niño debe estar clínicamente estable y cuando el niño tenga como tal una hemoglobina por debajo de 7 gramos de cilitro. Otras terapias que han implementado para el SRA es el óxido nítrico. Entonces, como sabemos, el óxido nítrico es un vasodilatador del músculo liso. Lo han implementado como óxido nítrico inhalado, como vasodilatador pulmonar, porque aumenta el flujo sanguíneo a áreas con ventilación adecuada y lo que va a mejorar es todos esos desajustes de la ventilación, perfusión y la oxigenación. Hay 3 estudios controlados aleatorizados en pediatría que hablan del óxido nítrico inhalado. Se dan cuenta que sí mejora la oxigenación, pero no tiene ningún desenlace en la mortalidad. Por lo tanto, PALIC dice que el óxido nítrico no se recomienda de uso rutinario, solamente lo deberíamos utilizar si tenemos un niño con SRA y también tiene una hipertensión pulmonar conocida, una disfunción severa del ventrículo derecho o un niño que tenga un SRA grave con puente a ECMO. En cuanto al surfactante pulmonar, entonces como vimos en la fisiopatología, el surfactante pulmonar va a ser inactivado, entonces eso nos va a aumentar la tensión superficial y nos va a disminuir la distensibilidad. Sin embargo, todos los estudios controlados aleatorizados en pediatría se dieron cuenta que el implementar surfactante pulmonar mejora la oxigenación, pero tampoco tiene desenlaces en la mortalidad, por lo cual PALIC tampoco lo recomienda de uso rutinario para SRA, solamente para fines de investigación. Otras terapias que tenemos disponibles son los esteroides. Todos los estudios controlados aleatorizados en pediatría no encuentran diferencias ni en mortalidad, ni en duración de ventilación mecánica, ni en estancia en UCI, por eso no lo recomienda PALIC. Y ya en última instancia podríamos usar ECMO, ya cuando el paciente tiene un SRA muy grave, pero debe tener una causa de insuficiencia respiratoria que sea reversible para poder utilizar esta terapia, y que las estrategias de protección pulmonar que utilizamos antes no dieron un adecuado intercambio gaseoso. Ya como conclusión, entonces podemos decir que el SRA significa tener un inicio agudo de edema pulmonar no cardiogénico asociado a síntomas de hipoxemia que va a ser causado por todo lo que vimos en la fisiopatología, por esa inflamación alveolar, y que estos pacientes van a requerir ventilación mecánica. Que para definir SRA en pediatría vamos a usar los criterios diagnósticos de PALIC del 2015,
que los factores de riesgo que van a llevar a un SRA en pediatría más importantes van a ser la neumonía viral o bacteriana y después la sepsis, y siempre para el manejo tratar la causa del SRA y usar pues todas las medidas de ventilación protectora pues que vimos anteriormente. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Caro. Pues ante todo, felicitaciones, una charla muy bien preparada, muy bien conducida, bien diagramada, muy actualizada. Creo que realmente hiciste una muy buena presentación, se te entendió bien. Algunas cosas obviamente son muy específicas del cuidado intensivo, sin embargo, pues ese era el tema que te habíamos asignado y creo que lo conduciste muy bien. Muchas gracias, doctor. En principio no tengo ningún ajuste a lo que dijiste, hay algunas cosas puntuales